Hola, hola, mi adorada comunidad de chismosos empedernidos y románticos incurables. Regresamos una vez más a este rincón virtual donde desmenuzamos los secretos mejor guardados del corazón, con un enfoque especial en las parejas que hacen temblar el mundo del espectáculo. ¿Listos para una buena taza de café virtual cargada de intriga y pasión? Porque hoy, señoras y señores, vamos a poner bajo la lupa a dos nombres que al unirse, provocan un auténtico tsunami de emociones en las redes sociales, los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, mis detectives del amor. Hoy nos sumergiremos hasta el cuello en su historia de amor de ensueño, en los turbulentos rumores de ruptura que nos dejaron con el corazón en un puño, y lo más jugoso de todo, en las ardientes especulaciones sobre cómo Kerem, cual héroe de novela romántica, podría haber logrado la titánica hazaña de reconquistar el corazón de Hande. Prepárense porque vienen curvas dignas de una superproducción turca. Pero antes de adentrarnos en este drama digno de la mismísima Sherazad, permítanme recordarles que el botón de suscripción no muerde prometido. Si quieren estar al día con todos los entresijos de sus celebridades favoritas, los chismorreos más candentes que incendian la red, y los análisis más profundos que los dejarán boquiabiertos, no duden en unirse a esta familia de amantes del salseo. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les notifique al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, con el café en mano y los oídos bien abiertos, zambullámonos de lleno en este apasionante embrollo. La historia de Kerem y Hande es como un cuento de hadas moderno, salpicado de altibajos que nos mantienen al borde del asiento, príncipes y princesas de carne y hueso que nos roban el aliento, y por supuesto, la inevitable pizca de drama que necesitamos para no caer en la monotonía. Como muchos de ustedes ya saben, sus caminos se cruzaron en el set de la archiconocida serie, Sen Kalkap, Love is in the Air, un auténtico fenómeno mundial que conquistó corazones en cada rincón del planeta. La química entre ellos era palpable, tan intensa que parecía derretir la pantalla, y como era de esperarse, no tardó en trascender la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Durante el rodaje y después de él, nos regalaron momentos que quedarán grabados en nuestra memoria para siempre, viajes juntos que parecían sacados de una postal, miradas cómplices que lo decían todo, dedicatorias románticas que nos hacían suspirar, y una confirmación oficial que desató la euforia de millones de fans en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero, el símbolo de que los cuentos de hadas, después de todo, sí existen. Pero como suele suceder en la vida real, y aún más en el vertiginoso mundo del espectáculo, la felicidad absoluta no es eterna. De repente, como una tormenta inesperada, comenzaron a surgir rumores de crisis, de discusiones acaloradas, de celos incontrolables, de agendas incompatibles que los mantenían alejados. Las fotos juntos que antes inundaban sus perfiles de redes sociales, desaparecieron misteriosamente, las declaraciones de amor se silenciaron por completo, y finalmente, la noticia que nadie quería oír se confirmó: Kerem y Hande habían roto sus corazones. El mundo se vino abajo. Los fans, desconsolados y con el alma hecha pedazos, se preguntaban qué había pasado, dónde se había roto la magia, si existía alguna posibilidad, por remota que fuera, de una reconciliación que los devolviera a la vida. Ambos, fieles a su estilo discreto y reservado, mantuvieron un silencio prudente, sin dar explicaciones que alimentaran aún más los rumores ni justificaciones innecesarias. Cada uno siguió su propio camino, enfocándose en sus proyectos profesionales y tratando de sanar las profundas heridas del corazón. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, mis queridos chismosos. Porque aunque el tiempo seguía su curso implacable y cada uno parecía seguir adelante con su vida, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Los fans, convertidos en detectives incansables del amor, seguían buscando pistas ocultas, analizando cada publicación en redes sociales con lupa, interpretando cada comentario con la precisión de un experto y descifrando cada gesto con la esperanza de encontrar una señal, por pequeña que fuera, que indicara que el amor, ese sentimiento poderoso e indomable, aún seguía vivo entre ellos. Y al parecer, mis intrépidos detectives del amor, sus esfuerzos no fueron en vano. En los últimos meses ha surgido una serie de indicios que apuntan, con una fuerza cada vez mayor, a una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Desde encuentros casuales en los mismos lugares que solían frecuentar, hasta comentarios en redes sociales que podrían interpretarse como indirectas llenas de significado, pasando por la reaparición de fotos antiguas que evocan recuerdos inolvidables y la eliminación selectiva de otras que parecían borrar su historia juntos. Pero ¿cuál fue el factor clave, la jugada maestra, el as bajo la manga que Kerem pudo haber utilizado para reconquistar el corazón de Hande?
Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, basadas en lo que hemos visto con nuestros propios ojos, en lo que hemos oído a través de fuentes cercanas, y en lo que hemos leído entre líneas en las redes sociales. En primer lugar, creo que Kerem aprendió valiosas lecciones de sus errores pasados. Durante su relación, se le criticó en varias ocasiones por ser demasiado impulsivo, demasiado extrovertido, quizás un poco descuidado con los sentimientos de Ande. Después de la ruptura, tuvo tiempo para reflexionar profundamente, para analizar sus acciones con honestidad, y para entender qué cosas podría haber hecho mejor. Y al parecer, mis queridos chismosos, puso en práctica esas lecciones aprendidas con una dedicación admirable. En segundo lugar, creo que Kerem demostró un interés genuino en el bienestar de Ande. A pesar de la distancia física y emocional, siempre estuvo pendiente de ella, la apoyó en sus proyectos profesionales, la felicitó por sus logros personales, y le hizo saber, de alguna manera sutil pero significativa, que seguía siendo una persona importante en su vida. No se trataba de un acoso constante ni de una intromisión en su privacidad, sino de un interés discreto pero constante, que demostraba que se preocupaba por ella como persona, más allá de la relación sentimental que habían compartido. En tercer lugar, creo que Kerem apeló a la nostalgia, ese sentimiento poderoso que nos transporta a momentos felices del pasado. Recordó los buenos momentos que vivieron juntos, los viajes inolvidables, las risas contagiosas, las experiencias compartidas que los unieron de una manera especial. Le hizo recordar por qué se habían enamorado en primer lugar, que era lo que los conectaba a un nivel profundo, y porque su historia merecía una segunda oportunidad. No se trataba de vivir anclados en el pasado, sino de reconocer que su historia tenía un valor incalculable y que valía la pena luchar por ella. En cuarto lugar, y esto es fundamental, creo que Kerem le dio espacio a Ande. No la presionó para tomar una decisión, no la agobió con llamadas ni mensajes, no la obligó a dar un paso que no quería dar. Le permitió procesar sus sentimientos a su propio ritmo, sanar sus heridas emocionales, y decidir por sí misma si quería darle una nueva oportunidad a su relación. Le demostró que confiaba plenamente en ella, que respetaba su tiempo y sus decisiones, y que estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Y por último, pero no menos importante, creo que Kerem simplemente fue el mismo, sin artificios ni poses. No intentó ser alguien que no era, no fingió ser perfecto, no se escondió detrás de una máscara para complacerla. Le mostró a Ande su verdadero yo con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Le demostró que la amaba tal como era sin intentar cambiarla, y que estaba dispuesto a aceptarla tal como era él, con sus imperfecciones y todo. Todo esto, sumado a la innegable química que existe entre ellos, podría haber sido la fórmula secreta que Kerem utilizó para reconquistar el corazón de Ande. No sabemos con certeza si esto es cierto al 100%, ya que ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores de reconciliación. Pero como dice el famoso refrán, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, mis queridos chismosos, el río suena con una fuerza ensordecedora. Así que, ¿están juntos de nuevo? ¿Se han dado una segunda oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor? ¿O simplemente son buenos amigos que se apoyan mutuamente en los momentos difíciles? La verdad, solo ellos lo saben con certeza. Pero independientemente de lo que esté sucediendo entre ellos, lo importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para su bienestar emocional. ¿Y ustedes, mi adorada comunidad, qué opinan de todo este embrollo? ¿Creen que Kerem y Ande han vuelto a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como la pareja perfecta que una vez fueron? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino y busque la felicidad por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones y teorías sobre este tema tan candente. Y ahora, para finalizar este vídeo lleno de salseo y emociones fuertes, recapitulemos brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de la historia de amor de Kerem y Ande, desde sus inicios en el set de Senkal Kapm, hasta su ruptura inesperada. Hemos analizado los rumores de reconciliación que han inundado las redes sociales en los últimos meses, y hemos especulado sobre las posibles estrategias que Kerem pudo haber utilizado para reconquistar el corazón de Ande. Hemos examinado los indicios con lupa, hemos interpretado sus gestos y comentarios, y hemos compartido nuestras opiniones y teorías con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo.
Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras pasiones, para debatir sobre temas interesantes, y para divertirnos juntos mientras desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre este tema tan candente. ¿Creen que Kerem y Hande están destinados a estar juntos para siempre? ¿O creen que su historia de amor ya llegó a su fin, y es hora de pasar página? Quiero leer todas sus opiniones. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Pero antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like para demostrar su apoyo, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se unan a la conversación, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y mantenerlos al día con los últimos chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Un beso enorme y hasta la próxima.